En 1889, Francia decidió participar al mundo entero de los festejos por el centenario de la Revolución Francesa. París se convirtió entonces en la sede de una espectacular exposición universal, en la que, entre otras maravillas, se inauguró la colosal Torre Eiffel. Argentina se hizo presente con un imponente pabellón, donde exhibió orgullosa los sorprendentes resultados de su creciente prosperidad, sustentada en un vertiginoso desarrollo de la producción agrícola y ganadera. Uno de los sucesos para nuestro país en aquella muestra internacional fue la medalla de oro con la que se premió el proyecto urbanístico de la ciudad de La Plata. Fue precisamente su fundador y propulsor, el doctor Dardo Rocha, quien recibió la distinción de las manos de Julio Verne. Algo más de un siglo después, en noviembre de 1999, La Plata recibía otra vez en París una distinción internacional. La UNESCO la había preseleccionado como candidata a Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la oportunidad, el doctor Julio Alac, intendente de La Plata, reafirmó el compromiso establecido en 1995 por parte del gobierno municipal de contribuir al logro de esta anhelada meta. En 1972, la Organización de la Educación y la Cultura de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Se buscó de este modo preservar monumentos, construcciones, formaciones geológicas, sitios o regiones, obras del hombre o de la naturaleza, con un valor universal excepcional. En nuestro país, la UNESCO ya ha declarado Patrimonio Natural al Parque Nacional Los Glaciares, al Parque Nacional Iguazú, a la Península de Valdés y a las misiones jesuíticas de San Ignacio como Patrimonio Cultural. ¿Por qué La Plata aspira a este reconocimiento? Porque es la única ciudad diseñada en la etapa republicana e independentista en América del Sur que mantiene prácticamente intacto su casco fundacional. Su conservación permitirá no solamente preservar y mejorar la calidad de vida que ella brinda a sus 500.000 habitantes, sino también los valores de alta calidad urbanística y de preclaro ejemplo de la voluntad de paz y progreso de una nación y una época. El arquitecto Rubén Pesci, coordinador de la Fundación CEPA, nos explica. De que La Plata es un caso de valor universal. ¿Por qué? En síntesis, además que lo haya dicho Julio Verne en el siglo pasado cuando la conoció en la exposición de París, José Martí cuando la alabó en aquella misma exposición universal, y tantísimos expertos, políticos y demás en estos casi 120 años. Porque si un tailandés, un finlandés, un alemán, un mexicano, un peruano quieren visitar lo que sería la ciudad ideal de la segunda mitad del siglo pasado, tiene que venir a La Plata. No hay duda, La Plata construyó las búsquedas más avanzadas del progresismo en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo histórico y científico, lo más avanzado del progresismo de este siglo de aventuras y de avances que fue el siglo XIX. La Plata representó y representa de alguna manera los ideales de la Revolución Francesa constituidos como ciudad. Ese es un valor universal que más allá de que alcancemos pronto o menos pronto la distinción universal, tenemos que abroquelar, tenemos que atesorar como un gran valor de los argentinos. Hay que recordar que la ciudad de Buenos Aires había sido históricamente la sede institucional y política de nuestro país. Sin embargo, a partir de su confirmación como capital de la República en la Constitución de 1853, los porteños manifestaron su oposición a ceder su ciudad, su aduana y sus rentas. Recién en 1880, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Capitalización de Buenos Aires y la provincia no tuvo otra alternativa que ceder ante la nación. El 1 de mayo de 1881 asumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires el doctor Dardo Rocha. El nuevo mandatario estaba dispuesto a remediar esta situación rápidamente. Luego de realizar estudios para establecer el futuro emplazamiento de la ciudad, se eligió como sitio ideal al partido de Ensenada, por su cercanía a la boca del Río de la Plata y por estar conectado con Buenos Aires por ferrocarril. En ese paraje solo había montes, lomas y bañados,
lo cual obligaba a construir la futura capital bonaerense desde sus mismos cimientos. La legislatura tomó la decisión de autorizar la construcción en abril de 1882 y fue José Hernández, el célebre autor del Martín Fierro, quien desde su banca en la legislatura provincial bautizó a la nueva ciudad con el nombre de La Plata. En noviembre de 1882 se colocó la piedra fundamental de la ciudad, exactamente en el centro de la que sería la plaza central de la nueva capital provincial. El ritmo de construcción fue a tal punto vertiginoso que muy pronto se comenzó a hablar de la ciudad milagro. A fines de 1884, los poderes públicos se instalaron en La Plata y al finalizar la década prácticamente había finalizado su construcción. Junto a la figura de Dardo Rocha, cabe destacar la del ingeniero Pedro Benoit, quien dirigió el Departamento de Topografía del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Él fue el principal artífice del proyecto urbanístico y arquitectónico de La Plata. En este sentido, cabe mencionar que el genial Leonardo da Vinci había propuesto ya en tiempos del Renacimiento la conformación de la urbe en el cuadrado, poniendo una trama vial de calles paralelas y diagonales, señalando el lugar más apropiado, la llanura no inundable, con proximidad a un río y un puerto, y con una zona central en la que se distribuyeran los edificios públicos. ¿Se habrán inspirado Rocha y Benoit en las ideas de Leonardo? No lo sabemos con certeza. Lo cierto es que el proceso creativo de La Plata fue iconoclasta. Se combinaron trazos clasicistas de la ciudad ideal renacentista, con trazos barrocos escenográficos de grandes bulevares dominantes, y trazos probados en casi 4 siglos de fundación hispánica en América, como las ciudades en cuadrícula. También se incorporan rasgos neoclásicos burgueses que enriquecieron aún más el novedoso diseño. Grandes parques urbanos, distribución homogénea de escuelas, iglesias, comisarías, una moderna concepción del transporte y de las infraestructuras del alcantarillado, agua corriente y electricidad. El arquitecto Ariel Iglesias, subsecretario de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Municipalidad, nos comenta. En la carrera de ser declarada Patrimonio Mundial la ciudad de La Plata significa, por un lado, un gran desafío que se asume en el año 95 a través del intendente Julio Lac, empezar la gestión como para resaltar justamente estos valores. Esta cuestión de una avenida cada 6 cuadras, que en los cruces tiene sus plazas, o sea, el diseño propio, el diseño urbano que tiene esta ciudad, es el gran valor que están estudiando justamente hasta los chicos de las escuelas primarias para ser trasladados a la sociedad. La Plata es una ciudad regular geométricamente definida, predecible, equilibrada, rodeada de un anillo de circunvalación y más allá por un cinturón de quintas y chacras concebidas como fuentes de alimentos frescos. El modelo se completa con el puerto cercano al casco urbano. Su superficie se encuentra dividida por una red de calles de 18 metros de ancho, que se cortan en ángulo recto. Las avenidas de 30 metros de ancho favorecen el espacio urbano y el tránsito vehicular. Otras de sus características es un sistema de movilidad principal, conformado por una red de avenidas en diagonal, que atraviesan la planta urbana en sentido norte-sur, este-oeste. Un elemento determinante de la composición urbana de la ciudad es la distribución jerarquizada de las plazas públicas. Las calles tienen veredas anchas y arboladas con variadas especies. Acacias, plátanos, jacarandáes, tilos y pipas le dan vida al paisaje de la ciudad. Para el espacio cívico de la ciudad se concibió un eje monumental, delimitado por las avenidas 51 y 53, entre las plazas Moreno y Rivadavia, es decir, entre el bosque y el centro geográfico de La Plata. Frente a la Plaza Moreno, que cubre una superficie de 4 manzanas, se ubicaron los majestuosos edificios de la Catedral y el Palacio Municipal. A pocas cuadras se levantó el Teatro Argentino.
destruido por el fuego en 1977 y reemplazado por un nuevo edificio inaugurado en 1999. Más adelante, sobre la Plaza San Martín, la legislatura provincial y la Casa de Gobierno dialogan frente a frente. Mirando a la plaza por calle 50, se levanta el pasaje Dardo Rocha, edificio originalmente inaugurado en 1887 como estación central de ferrocarril y actualmente destinado a la actividad cultural. Hacia el final de este recorrido se construyó el departamento de policía y el cuartel de bomberos. Fuera de este carril, pero en sus proximidades, se construyeron las sedes del Palacio de Justicia y de la Dirección General de Escuelas, la Universidad y el Banco Provincia. El eje monumental desemboca en el Paseo del Bosque. Allí, en medio de una frondosa vegetación, conviven el Museo de Ciencias Naturales, el Observatorio Astronómico, las sedes de varias facultades y el Jardín Zoológico. Iniciado el siglo XXI, resulta oportuno imaginar el reconocimiento del modelo urbanístico y la arquitectura de la ciudad de La Plata como patrimonio cultural de la humanidad. La Plata podrá exhibir con orgullo en el marco excepcional del patrimonio mundial la capacidad de América Latina y de las generaciones que aquí nos antecedieron para contribuir a la evolución benéfica de la condición humana.